Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna de Euskadi del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de BBK y Petronor. Hoy tenemos el placer de recibir en este foro a don Patxi Zabaleta, al que va a presentar doña Isane Senarro, portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco. La tribuna es suya. Egunon guztioi, ezer baino lehen eskerrak Forum Europari gaur egin digun gonbitagatik eta gure proiektuaren berri azaltzeko aukera hau emateagatik. Gaur islaria izango dana Patxi Zabaleta da. Patxi Zabaleta dano dakizuen bezala Aralar Alderdiko koordinatzaile nagusia da bere sorrera momentutik, 2001-etik, eta gainera sortzailetako bat izan zena 2000 urtean. Danok ezagutzen duzue, ibilbidea luzea egin du politikan, lehenik eta behin frankismoaren aurkako militantzian, ondoren Altsasuko mailaren bultzatzaile izan zen eta herri batasunaren sorreran parte hartu zuen, eta bertako lehen mahai nazionaleko kide izan zen, 87an lehenengo, eta ondoren baita bigarren aldi batean 1984 urtera arte. Bere ibilbide luzean, kargu publiko eta politiko asko izan ditu, 3 aldiz izan da Iruñako zinegotzi, eta Nafarroako parlamentuko parlamentari beste hainbat aldiz ere bai, lehenengo 2etan herri batasunaren izenean, eta 2003tik aurrera Aralarren izenean, eta ondoren Nafarroabaiko eledun bezala. Bere ibilbide politiko oparoaz gain, abokatua eta idazlea ere bada. Liburu ugari kaleratu ditu, bai novela, bai poesia eta baita saiakera moduan. Eta 1988tik aurrera Euskaltzaindiako kide osoa da. Beraz, Patxi Zabaleta pentsalari eta ekintzaile dugu. Oso gutxitan ematen den kombinazio bat du beraz bere baitan, eta horregaitik oso harro gaude gure koordinatzaile nagusi izateaz eta guretzako asko eta askontzako eredu eta maisu da eta izaten da eta izaten jarraitzen du gaur egun ere. Eta bere ibilbide oparo horretatik zerbait azpimarratuko banu, esango nuke lan egin duela bere herriaren alde, bere herriaren askatasunaren alde, eta bereziki bakegintzari eta herri honetan bidezko bake bat izan dezagun, egin duen ekarpena ukaezina dela eta egiten jarraitzen duen ekarpena ere ukaezina dela. Eta, por tanto, voy a ceder la palabra a Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar desde 2001, una persona que ha contribuido de manera significativa y tiene una larga trayectoria política en la lucha por la libertad de nuestro país, por el euskera, y también que ha hecho una aportación significativa y sigue haciéndola por la lucha por una paz justa en nuestro país. Besterik gabe, Patxi Zabaleta, zurea da hitza. Egunon jaun-andreok eta eskerrik asko Forum Europari emandako aukera honegatik. Buenos días, señoras y señores, y muchas gracias al Forum Europa por esta oportunidad que se nos presta para expresar nuestras ideas. Aralar alderdiak herri normalkuntzaren aldarrikapena egin izan du behin baino gehiagotan. Asmo horrekin sortua izan zen orain dela 10 urte. Aralar es una reivindicación de la normalidad. Reivindicamos ser ciudadanas y ciudadanos normales, en un pueblo normal a cuya lengua, cultura e identidad se reconozca un estatus y se dé un tratamiento de normalidad. Quiero empezar haciendo una reivindicación de la ideología de la normalidad desde la visión democrática de la sociedad, desde el compromiso de solidaridad sin ninguna frontera ni distinción, ni siquiera la del tiempo, desde la defensa del medio ambiente como legado fundamental y esencial para con el futuro y para con los pueblos menos favorecidos,
Hacemos una apuesta por el desarrollo sostenible, pero priorizamos expresamente la sostenibilidad frente al desarrollo cuando entre ambos conceptos y hechos se produce una colisión. Nuestra reivindicación de la normalidad como referencia social se sustenta no solo en la constatación, sino también en la valoración positiva de la pluralidad y de la diferencia como elementos inherentes a una sociedad moderna del siglo XXI en Europa. Aralar alderdiak lehenik eta behin uste du bakearena dela herri honek normalkuntzak behar duen urratsa eta eskatzen duen xede nagusia. Badirudi funtsezko aldaketa baten eskaratzean egon gaitezkela eta horrek poztu egiten gaitu. El primer componente esencial de la normalidad social es, sin duda ninguna, la paz. Hay indicios nuevos y firmes de que Euskal Herria se encuentra en el umbral de un cambio esencial hacia la paz. Nosotros queremos que sea una paz vasca, es decir, a ningún pueblo se le regala la libertad y también, igual que la libertad, la paz hay que ganarla y hay que ganarla haciéndola. Reivindicamos una paz vasca, exigimos a la organización ETA un cese unilateral. Esa es la razón de la unilateralidad, porque esa es además la aportación que debe hacer y por motivos políticos a este pueblo. No creemos ni consideramos que sea conveniente el priorizar una solución policial. La propia dignidad de las víctimas, de todas las víctimas y de todos los que han sufrido por cualquiera de los lados, en cualquiera de las trincheras, por utilizar un lenguaje militaroide, requiere y exige que la paz se alcance sin ningún precio, sin ninguna condición, unilateralmente, que sea una paz vasca. Solo la paz vasca devolvería la legitimidad y la iniciativa para todas las posibilidades políticas, a través, naturalmente, del diálogo, del respeto social y de la lucha exclusivamente política, para que cualquier agente político, para que todos los agentes políticos representativos de esta sociedad, representativos de los diferentes sectores de esta sociedad, puedan buscar y luchar por las soluciones y salidas que propongan para esta sociedad. Giza eskubideak, eskubide zibilak eta eskubide politikoak elkarrekin lotuta daude. Derechos humanos, derechos civiles y derechos políticos. Uno de los mensajes ideológicos constantes y firmes de Aralar desde su fundación, hace ahora ya 10 años, es que la defensa de los derechos civiles y políticos ha de sustentarse necesariamente en la defensa explícita y sin excepciones de los derechos humanos. Denunciamos y denunciaremos las leyes de exclusión política, como consideramos nosotros que es y sigue siendo la ley de partidos. Denunciamos y denunciaremos cualquier afrenta a los derechos civiles y cualquier desigualdad, y proclamaremos la reivindicación de todos los derechos para todas las personas. Pero la coherencia de esta reivindicación se tiene que fundamentar en la defensa explícita y sin excepciones de todos los derechos humanos. Derechos humanos individuales y colectivos, derechos humanos personales y sociales, derechos humanos que alcanzan y comprenden el derecho a la actividad política, la libertad de expresión, la libertad de intervención en la sociedad, el derecho a la diferencia. Pero derechos humanos que no pueden hacer abstracción del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, familiar y social. Invocamos el esfuerzo y pretendemos la capacidad de comprender y compartir todos los sufrimientos, los dolores de todas las personas. Bide soilik politikoetatik jardungo duen eta garatuko den hildo politikoa eraiki behar du ezker abertzale berriak. Ezker zibil eta zabala, horixe da Aralarren xedea. Aralar, en su cuarto congreso, de finales del año pasado, debatió y aprobó una línea política en la que el tema más analizado no es otro que el de la necesaria reestructuración del ámbito político abertzale. Nunca sobra recordar la constatación de que en Euskal Herria vivimos abertzales y no abertzales. Convivimos personas de diferentes ideologías también en cuanto a la identidad nacional. Tenemos una correlación de fuerzas diferente en cada territorio. Constituimos 3 ámbitos de decisión política,
consolidados en el tiempo y en la historia, como son Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca e Iparralde. Y tenemos no solo la obligación, sino también la voluntad y el deseo de vivir juntos y en respeto. La constatación y valoración positiva de la pluralidad ideológica, lingüística, religiosa, cultural y política constituye en sí misma una riqueza, pero también un desafío. Considero que la expresión más sublime de la valoración positiva de la pluralidad es precisamente la transversalidad ideológica y política, y que la máxima expresión de la transversalidad es precisamente el derecho a decidir, ahora más en peligro que nunca en el Estado español con ocasión del, vamos a denominar, afer del Estatut de Cataluña. El tema del Estatut de Cataluña no nos es ajeno, nos afecta también a nosotros. Una norma aprobada por el Parlamento de Cataluña, por el Congreso, por el pueblo de Cataluña en referéndum, con vigencia ya de casi 4 años y recurrida por una fuerza política, que es el Partido Popular, de una representación del 10% en Cataluña, podría ser revocada por un tribunal de designación política y con los plazos de caducidad ya acabados. No sería un precedente democráticamente asumible. Kataluniako estatut delakoaren bilakaera arrotza ez zaigun bezala, Greziako arazoek ere berta-bertatik ukitzen gaituzte eta eragiten digute. Euskal Herria izena du gure etxeak, Europa gure auzoak. He dicho antes que no nos es ajeno el hacer del Estatuto de Cataluña. Pues bien, tampoco nos es ajeno lo que está sucediendo estos días y hoy mismo y las respuestas que se van dando a la cuestión de Grecia, que ya no es solo la cuestión de Grecia. Nuestra casa se llama Euskal Herria, pero nuestro barrio es Europa. El caso de Grecia no nos es ajeno, en primer lugar por solidaridad con las griegas y con los griegos, pero también por su virtualidad de antecedente para el resto del sur de Europa, sobre todo del sur de Europa, y precisamente por las consecuencias que la solución que se dé a esta cuestión va a tener en la liquidación o tal como pretendemos, en la subsistencia de lo que denominamos modelo europeo. Tenemos que reiterar una y otra vez nuestra convicción de que esta crisis en la que estamos inmersos tiene una naturaleza estructural y de modelo, y que precisa también una respuesta estructural y de modelo, que mientras no se dé, seguirá reinventándose, seguirá renaciendo la crisis una y otra vez. Los vaivenes de la bolsa de estos días y la degradación de los datos del desempleo son unas consecuencias y son también una manifestación de la naturaleza estructural de la crisis en la que estamos inmersos. Estamos convencidos de que la respuesta de modelo debe contener referencias ideológicas. Estamos convencidos de que la ideología sigue siendo vigente e importante y de que la izquierda transformadora, con capacidad de entendimiento y de pacto con otras fuerzas, con diferentes fuerzas progresistas y con diferentes fuerzas con las que pueda llegar a acuerdos programáticos, debe proponer, impulsar y suscitar nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y nuevas políticas fiscales y medioambientales, siempre con base en la solidaridad y en la sostenibilidad. Euskal Herritarren behar eta premiei zuzentasunez erantzuteko eta aurre egiteko ezkerreko azterketa, ezkerreko neurriak eta ezkerreko aterapideak bultzatu nahi ditu Aralarrek. Europako modelo soziala, deitzen dugun hori, babestu, indartu eta garatu egin behar dugulako eta bereziki krisialdi sakon honen garaietan. Gaur eta hemengo egoera, el análisis de la situación de hoy y de aquí se nos escapa en cada momento. Ahora mismo seguramente hay novedades y propuestas novedosas que se van a hacer públicas en el Congreso y por lo tanto es una situación constantemente cambiante. Pero insisto, la crisis en la que vivimos es estructural y de modelo, además de global. Por ello, las sacudidas de esta crisis afectan intermitentemente a sectores y aspectos diferentes de la economía y de la sociedad. La última sacudida, Astinaldi, diríamos en euskera, ha sido nada menos que la posibilidad de quiebra de un Estado de la Unión Europea, de todo un Estado y de nada menos que un Estado, y de la Unión Europea y del ámbito del euro. Estamos en desacuerdo
con las soluciones y con el modo de soluciones que se están dando a la crisis de Grecia, la cuna de la democracia, la cuna de nuestra democracia, y merece la pena un rápido repaso de algunos datos de estas respuestas. La eclosión de la crisis, la macrocrisis en la que estamos en 2008 tuvo, sin duda ninguna, una primera imagen de afección al sector financiero, pero no se trata de una crisis solamente financiera. También es cierto que la crisis financiera subsiste y no se ha acabado. En el Estado español se sumó con especial énfasis a la crisis financiera la eclosión de la burbuja inmobiliaria, pero tampoco este aspecto se trata de una sola crisis autónoma. El sector de la construcción, del negocio inmobiliario, se sumó a la crisis anterior. A los desequilibrios financieros y de la construcción se sumó luego, con enorme calado, la crisis del sector industrial y también de otros sectores de la economía. A todo ello se añade ahora la crisis social con su manifestación más dramática. 4.600.000 personas en el Estado y un número de parados que camina hacia los 200.000 en la suma de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra es una situación difícilmente sostenible y es una situación difícilmente reversible también, salvo que exista una actuación de conjunto de todas las fuerzas políticas y sociales y sin exclusión. Se han encendido las luces rojas del desamparo social a sectores muy importantes de la sociedad. La evolución de la crisis en el sector financiero he dicho que no ha terminado y se observan ahora mismo tensiones de profundo calado que afloran en las competencias por los pasivos y por los diferentes nichos de negocio de este sector. La viabilidad de la banca que no sea la de los grandes bancos está entrando en situación comprometida y qué decir de las cajas de ahorro con ocasión de los cuales se están dando novedades en este mismo momento. Resulta más que enigmático y muy significativo que los señores Rajoy y Zapatero, que no se habían reunido en 2 años y no se han puesto de acuerdo sobre problemas de máxima gravedad, hayan acordado, sin embargo, en su reunión de la semana pasada, modificar la LORCA, la Ley Orgánica de Órganos de Rectores de las Cajas de Ahorros, para dar cabida legal a los derechos políticos de las cuotas participativas de las cajas. Es decir, iniciar el camino que irremisiblemente conduce a la privatización o bancarización de estas entidades que representan alrededor del 52% del nicho de negocio de la intermediación financiera en el Estado. ¿Por qué esas prisas en hacer la modificación legal antes del 30 de junio? Se dice que por el FROB, pero el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, el FROB, de 9.000 millones de euros, aprobado por un Real Decreto Ley, podría ser modificado por otro Real Decreto Ley. ¿Se ha efectuado acaso algún reparto de influencias y controles? Este sector también tiene en cada momento sus incógnitas y sus incógnitas, por cierto, muy preocupantes. Por otro lado, los vaivenes de la bolsa de estos últimos días, de ayer, de antes de ayer, de la semana pasada, con unas bajadas del 16%, unas subidas en un solo día del 14,43%, una bajada al día siguiente del 3,32%, ponen de manifiesto la falta de consistencia de las medidas económicas y también la falta de consistencia de la propia referencia bursátil, en profunda permeabilidad a la influencia y con indefensión ante ciertos agentes de los mercados de capitales, y no hay indicios de que se puedan tomar decisiones eficaces, que tendrían que ser necesariamente internacionales, ni se pueda corregir toda esa presencia siempre preocupante de los paraísos fiscales y de su impacto en las bolsas. El caso de la crisis de Grecia constituye así una ocasión novedosa para efectuar reflexiones, algunas necesariamente crudas. Es completamente nuevo que el ente en peligro de suspensión de pagos o quiebra sea un Estado de la Unión Europea y del ámbito del euro. Esta quiebra tiene unos responsables directos y cercanos, con nombres y apellidos sonoros y concretos, como son los responsables políticos de la legislatura anterior en Grecia.
nombres que, por cierto, no están aún siendo demandados. Pero tiene también unos responsables indirectos, más lejanos, como son las propias estructuras de la Unión Europea. Es la Europa de los Estados y su actuación la que debe también ser examinada. No solo hay que hacer un microanálisis del funcionamiento contable del Estado de Grecia, sino también de los controles, mejor dicho, falta de controles de la propia Europa de los Estados. Y en este momento el protagonismo, por ejemplo, de la canciller Merkel o del presidente Sarkozy, ponen de manifiesto no solo la extrema debilidad de la presidencia del señor Zapatero, que sería algo circunstancial, sino sobre todo la de la supeditación de las estructuras comunitarias comunes, valga la redundancia, a las estructuras de los Estados de la Unión. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que debería haber hecho una Unión Europea si tuviera carácter social? ¿Qué es lo que podría haber hecho? Podría haber asumido, si tuviera ese carácter social, como tal Europa, como Europa, las obligaciones de las políticas sociales y las obligaciones de las políticas del equilibrio económico dimanantes del modelo europeo si se quisiera hacer prevalecer. Es decir, suplir la incapacidad de un Estado, en este caso Grecia, aplicando el principio de la subsidiariedad en interpretación invertida, ese principio que tantas veces aparece en los textos europeos. Pero Europa no responde como tal ante la quiebra de un Estado. La solidaridad europea con los trabajadores y trabajadoras y ciudadanas de las clases menos favorecidas de Grecia no ha existido, y eso es profundamente preocupante. El rescate es un salvamento del Estado. El rescate vuelve a ser un rescate del Estado, como si se tratase de una compañía mercantil más. No estamos de acuerdo con que el IVA crezca en Grecia al 23% y los sueldos puedan bajar en un 25%, que es la interpretación de que vuelvan a pagar la crisis seguramente los que menos culpa han tenido en su generación. Se está poniendo en riesgo por ello, con el caso con cuya ocasión estamos haciendo un somero análisis, el llamado modelo europeo, esgrimido a veces como contraposición al modelo americano. Europa no está garantizando a los ciudadanos y ciudadanas de los estados del sur, vamos a empezar a hablar en comparación con lo que se maneja en Norteamérica, no está garantizando a los ciudadanos y ciudadanas del sur las políticas sociales, mientras que al otro lado del Atlántico, Obama, Clinton, son el símbolo precisamente de que una sociedad desarrollada no puede contener bolsas de pobreza, de desarraigo y de falta de políticas sociales en su interior. Europa está caminando en sentido inverso. ¿Dónde andan? Tendríamos que preguntar, ¿dónde están en este momento el Consejo y el Parlamento Europeo ante la crisis griega? ¿Y por qué se ha tratado de diseñar un protagonismo absoluto de bilateralidad entre los Estados de la Unión Europea y de Grecia? Consideramos que la respuesta a la crisis, también en este caso, tiene que ser necesariamente un cambio de modelo y un cambio en Europa de estructuras. Creemos que no solo es injusto, sino que es estructuralmente contraproducente y económicamente contraproducente a la larga que se pretenda hacer pagar las consecuencias de la crisis y en este momento de la quiebra de un Estado a quienes no la han provocado ni directamente ni circunstancialmente. La crisis financiera es, sin embargo, una de las varias manifestaciones y consecuencias de la crisis estructural y de modelo en que estamos inmersos. Es el modelo neoliberal el que ha entrado en crisis y la respuesta tiene que ser necesariamente una corrección de rumbo, una corrección de modelo. Pero no cualquier modelo, sino un modelo que resuelva precisamente los problemas que se están convirtiendo en endémicos y entre ellos, uno, el financiero. No podemos admitir, como se admite, pues que sea sostenible un Estado español con 5 millones de parados, al cual estamos caminando, y no podríamos sostener dos comunidades autónomas con capacidad fiscal, con por lo tanto estructura económica propia y originaria, en donde los parados sumen o suban pues de 180.000 y de 80.000. No es sostenible, en primer lugar, humanamente, pero es que tampoco lo es socialmente y tampoco podría serlo económicamente. Constituye más que una paradoja el hecho de que se pregonen soluciones por los mismos partidos en ocasiones contradictorias con las que se han tomado en ocasiones anteriores. Se va a subir
el IVA, hoy estarán razonándolo, del 16 al 18% en su tipo principal. Pero, naturalmente, nosotros consideramos, desde ARAL, consideramos que un riguroso equilibrio financiero se tiene que sustentar en una nueva visión de la fiscalidad y también en una actuación austera, pero rigurosamente austera, firme y ejemplarizante, y una priorización absoluta de la gestión eficiente y democrática de los servicios públicos. En la política fiscal hay que reinstaurar el impuesto de patrimonio, hay que revisar los impuestos de la renta de los niveles más altos, de capitales y de sociedades, antes de subir los impuestos indirectos y del consumo, que tienen, evidentemente, la virtualidad de la recaudación rápida. Pero, desgraciadamente, no parece que va a ser esa la solución que se dé a esta situación. Y la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra tienen que plantearse su reivindicación de incorporarse al ECOFIN con todos los derechos que les da el ser titulares de unos derechos originarios. Estamos convencidos de que una demanda conjunta de ambas autonomías, que son las únicas en Europa con competencias fiscales originarias e históricas, tendría sin duda ninguna un eco importante. En el año 2004-2005 el entonces lehendakari Ibarretxe propugnó que en el acuerdo del concierto se obtuviera el derecho de la presencia en Europa, lo que no fue aceptado por Madrid. Aquella pretensión sigue pendiente, pero solo se puede abordar con posibilidades de éxito desde una actuación conjunta de ambas autonomías. La Comunidad Autónoma Vasca tiene demografía y potencial económico y peso económico. En Navarra tenemos que decir que tenemos, además también de cierto grado de importancia económica, entre comillas, y me perdonaréis una reflexión un poco arrogante, los títulos. Por cierto, con ocasión de la misma negociación en la que se reivindicaba en aquel concierto que quedó sin ser logrado y que acabo de comunicar y que fue protagonizado, por cierto, por Rodrigo Rato por la parte del Estado, otra de las competencias que se puso sobre la mesa fue la reivindicación de las competencias de políticas activas del INEM. El Estado no estuvo entonces dispuesto a transferir las competencias pasivas que también se le pedían y que, según el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento de Navarra, corresponde ser transferidas. Ante la actitud de incumplimiento estatutario, la Comunidad Autónoma Vasca optó por no asumir las competencias de políticas activas. En Navarra, en cambio, se optó justamente por el contrario. Sí, se aceptaron solo las competencias activas del INEM, y ocurre así que Navarra ya es titular de esas competencias pues desde hace más de media docena de años, las activas del INEM, que ahora vindica y reivindica el gobierno de Patxi López, sin acordarse, o por lo menos sin mencionar o poner sobre la mesa la reivindicación de las políticas pasivas, tal como exigiría el cumplimiento del Estatuto de Gernika y también el amejoramiento. ¿Sirven o tienen efecto en Navarra tales políticas activas del INEM, que se presentan en ocasiones como solución de muchos problemas? Bueno, a juzgar por el aumento del desempleo en Navarra, ligeramente superior al de la Comunidad Autónoma Vasca, no tanto. Y por lo tanto hay que poner en duda de que se trate de una reivindicación que vaya a aportar, por lo menos a corto plazo, soluciones importantes, sin que esto suponga ningún desprecio a ninguna transferencia, por lo menos por mi parte. Hay que coger las buenas, las menos buenas y las mediocres, todas, pero poniéndole a cada una el adjetivo que les corresponde. Las políticas sociales, por otro lado, son el gran suspenso de los gobiernos que tenemos actualmente y que son gobiernos con una atadura que les hace en ocasiones, les da en ocasiones el carácter de rehenes de partidos de la derecha. Y así ocurre en dos gobiernos que son cada vez más parecidos, el gobierno de Navarra y el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. Se han navarrizado con el gobierno de Patxi López, sin duda ninguna, el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. Y nosotros consideramos que ante todo esto la vindicación que tenemos que hacer, la propuesta que tenemos que hacer, tiene que alcanzar a ser la de un cambio de modelo. Eso exige la respuesta a la crisis estructural en la que nos encontramos, pero también eso exige la revisión de las pautas de actuación de las administraciones públicas en la medida en que nos corresponde. Nos preocupa profundamente la investigación, sobre todo la científica.
la que no tiene un resultado económico a corto plazo y que ha de promoverse necesariamente, como ocurre a lo largo y ancho del mundo, con carácter público, dada la lejanía frecuente de sus expectativas de rentabilidad económica. Todo ello, además de la investigación de la iniciativa privada o social que se pueda impulsar en cada caso. La investigación también tecnológica y la investigación aplicada, el I+D+I, nos preocupan profundamente como umbral y cauce de la innovación productiva, que es necesariamente el nicho desde el cual nosotros tenemos que mirar económicamente a Europa. Debe procurarse la formación permanente y continua y el desarrollo de la formación permanente y continua, que es el cauce a través del cual la innovación tecnológica aplicada y la innovación puesta en producción ha de ponerse en efecto, tiene que revisar sus fórmulas de actuación actual, tiene que reconducirse a sectores públicos y tiene que reconducirse a los sectores de la educación. Las relaciones laborales e intraempresariales precisan un fortalecimiento. La unidad de producción es la empresa, la unidad del diálogo tiene que ser la empresa, la unidad de negociación tiene que ser la empresa, la unidad de producción tiene que ser fortalecida por la relación del elemento fundamental en la constitución interna de la empresa, que son precisamente las personas que se encuentran allí prestando su servicio y trabajando. Entendemos que tiene un contrasentido ideológico el tratar de amputar del contexto de las propias empresas los cauces de diálogo y de negociación. Estamos en una coyuntura que nos obliga a todas las fuerzas políticas y sociales a hacer un esfuerzo de diálogo y a buscar unidades de acción entre todos los demócratas, entre todos los que queremos mirar al futuro y por lo tanto nos tenemos que llamar progresistas y tenemos que decirlo también entre todos los abertzales. Aralar se siente en la obligación de utilizar un especial énfasis en la llamada a la acción política de todos los abertzales, la llamada a la acción política que tiene que ser solo política, exclusivamente política, sin condicionamientos de ningún otro carácter más que los de la lucha política. Estamos condenados a entendernos, pero estamos también felices de tener que entendernos y no hay duda ninguna de cuáles son y cuáles tienen que ser los contenidos de ese entendimiento, tanto dentro de lo que es la izquierda abertzale como dentro de lo que es el mundo abertzale, como también dentro de lo que es la propia sociedad en la que convivimos y convivimos con ganas de seguir haciéndolo abertzales y no abertzales. En la Comunidad Autónoma Vasca es la primera vez en 30 años que los abertzales no están presentes en el gobierno vasco. En Navarra, mientras la fórmula UPN está evidenciando ya muestras de agotamiento, Navai puede aspirar, por primera vez ahora, con sensatez, con rigor, a disputar con UPN el puesto de primera fuerza política en Navarra, que ayer nos daba el CIS, aunque enseguida salió el señor Sanz a decir que eso eran bobadas. Es palabra de él. Desgraciadamente, el gobierno de López y de Sanz tienen muchas analogías. Por eso, y porque todas las posibilidades están abiertas, hacemos una y otra vez desde Aralar un llamamiento apremiante a la paz y un llamamiento apremiante que es también a la política. Es un llamamiento con el que tenemos que ilusionar y con el que tenemos que convocar a todos los sectores de la sociedad. Es un llamamiento claro, pero firme en los principios. No son condiciones, son bases y son principios. Mahatsa ez da ardoaren baldintza, baizik lehengaia. Irina ez da ogiaren baldintza, osagarria baizik. La harina no es una condición del pan, sino su componente. La uva no es ninguna condición del vino, sino su materia prima. El llamamiento a la política, el llamamiento de la política, el llamamiento de la paz, tiene que sonar más fuerte que nunca para con los abertzales, para con los de la izquierda abertzale, para con todos los progresistas y para con todos los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, sea cual sea su ideología y la identidad que se quieran dar a sí mismos. Eskerrik asko. Muchas gracias, Pachi. Pocas veces hay tantas preguntas. Voy a ordenarlas lo mejor que puedo y le agradezco que dentro de lo posible, que no va a ser fácil, concrete usted sus respuestas.
Desde Radio Nacional de España le preguntan cómo se puede articular esa paz a la vasca rechazada por partidos como el PSE y el Partido Popular. ¿La paz tiene seña de identidad? ¿Existe paz vasca, paz española, paz americana? ¿O la paz va más allá de conceptos de identidad? Bayuguera le pregunta: llevamos 30 años pidiendo a ETA que pare. ¿Los indicios de paz no son más bien señal de agotamiento de la política de apaciguamiento de los terroristas? ¿Verdaderamente los indicios de paz existen? ¿Puede contarnos alguno? Bueno, pues a la primera pregunta, evidentemente la paz es para todos, pero si es precisamente unilateral, y la unilateralidad es una de las características con la que la estamos pidiendo, sería algo así como el adjetivo de quien la haga. Aquel que pone las bases para hacer la paz y aquel que da la paz es el que de alguna manera, sin contraprestación alguna, se convierte en el protagonista de su ejecución. Por supuesto, no puede ser luego, una vez que existe, la paz de nadie en exclusiva. Tiene que ser, precisamente por su propia naturaleza, una paz para todos y basada en la igualdad radical de las personas dentro de la sociedad. Los signos que hay ahora sobre la mesa, pues creemos sinceramente que son signos diferentes. Son las manifestaciones una y otra vez efectuadas por la otra sensibilidad de la izquierda abertzale. Nosotros, Aralar, nos consideramos una de las dos sensibilidades de la izquierda abertzale, y la otra sensibilidad, Batasuna, ha hecho unas manifestaciones diferentes de las que hasta ahora había efectuado. El compromiso de utilizar exclusivamente los caminos y los cauces políticos consideramos que es diferente. Y ahí sí hay que decirlo, con lo cual no nos hemos conformado nosotros, porque nosotros creemos que además de eso hay que hacerle un requerimiento, una exigencia a la organización ETA, en el mismo sentido en que ya se lo ha hecho y se lo hace siempre la sociedad. Más preguntas. Por su experiencia personal, ¿qué es lo que impide a la gente de Batasuna dar el paso que los que crearon Aralar dieron hace tantos años? ¿Se ve algún día usted compartiendo cartel electoral con una Batasuna democrática? Y finalmente, ¿teme que si la izquierda abertzale vinculada a Batasuna se presenta, acabe con Aralar? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que la primera pregunta que se hace, ¿qué es lo que les impide dar el paso?, es una pregunta que tiene una carga subjetiva que naturalmente tendrían que responder los propios inquiridos o preguntados. Pero en cualquier caso, yo creo que la lucha que nosotros hemos efectuado es una lucha ideológica y considero que es precisamente la más efectiva. Nosotros creemos que tienen que ser razones y convencimientos lo que lleve a esas personas a poner en práctica lo que ya dicen, que es la utilización exclusiva de los cauces políticos. En segundo término, no hay razón para que ninguna persona sea más o menos que nadie. No hay razón para no compartir mesa, mantel y cartel electoral con nadie, siempre que se haga con base en principios democráticos. Y en tercer lugar, nosotros no tenemos miedo de que si la otra sensibilidad se presentase cumpliendo los requisitos democráticos, y si en este pueblo hubiese paz, estaría sin duda ninguna lográndose la razón de ser, el objetivo fundamental de Aralar, y eso nos originaría mucha mayor satisfacción que cualquier victoria electoral. Pero bueno, si las encuestas dicen que Aintzane Ezenarro es la política más valorada de la comunidad autónoma vasca, aún falta un poco de tiempo para eso. Más preguntas. ¿Ayudará Aralar al PNV en 2011 en aquellas instituciones en que lo necesite para gobernar, como Bilbao, Vizcaya o Guipúzcoa? ¿Bajo qué condiciones sería? Nosotros creemos que tenemos que trabajar para los objetivos políticos que son propios de nuestra ideología y presentarnos
con unos programas y tratar de ser coherentes con los compromisos que adquiramos con la sociedad en base a esos programas. Evidentemente tenemos afinidades con el Partido Nacionalista Vasco, como lo demuestra el hecho de que compartamos el ámbito que es un acuerdo táctico y electoral, pero que se llama Nafarroa Bai, y por lo tanto no hay cuestión de principio que nos obliga a decir que no a esa posibilidad, pero no tenemos ningún compromiso. Estamos convencidos de que los votos que vaya a conseguir Aralar van a ser influyentes y van a ser determinantes en muchas instituciones, y les procuraremos darles no solo una utilización democrática, sino una utilización también práctica. Queremos ser una izquierda renovadora, queremos ser una izquierda transformadora, y una de las características de una izquierda que tenga esos objetivos es la capacidad de pactar. Pero nunca hemos excluido ni excluiremos el hacer pactos también con otras fuerzas políticas, como nunca hemos excluido ni excluiremos el reunirnos con cualquier partido. La misma semana en la que me mandaba una invitación la señora Cospedal, me decía el señor Cervera, que es el presidente del PP en Navarra, que a mí no me invitaba, ¿verdad? Pero nosotros dijimos, bueno, aclárense ustedes, pero nosotros a donde nos llaman, si tenemos tiempo, nosotros vamos porque estamos dispuestos a hablar con cualquiera. En suma, no cerramos ninguna de esas puertas que se nos dicen en la pregunta, pero no tenemos ningún compromiso previo. Le preguntan si es idéntico el mensaje de Aralar en Euskadi que en Navarra, o dicho de otra manera, ¿hablan el mismo lenguaje Patxi Zabaleta que Aintzane Eserrano? Nos entendemos por lo menos en dos lenguas, en euskera y castellano perfectamente, y tenemos una afinidad ideológica perfectamente contrastable, y que además está en los textos de nuestras resoluciones que son públicos. Tenemos, sin duda ninguna, muchos debates dentro de nuestro partido que no suelen estar personalizados en la forma en que dice la pregunta, pero somos un partido de discutidores, y la verdad es que discutimos mucho, pero nuestros acuerdos son los que están publicados y son claros y evidentes. Aintzane está aquí. ¿Quiere decir algo? No, yo me remito simplemente a que tenemos aprobada una ponencia en el cuarto congreso con un 96% de apoyo, y por tanto yo creo que Aralar tiene un liderazgo claro, que es Patxi Zabaleta, un proyecto muy claro y, diría que un apoyo social también bastante claro y cada vez mayor. Y, por tanto, no sé en qué dirección iba la pregunta, pero yo creo que, evidentemente, la realidad sociológica y política es distinta, tanto en Nafarroa como en la Comunidad Autónoma Vasca. También es distinta la opción táctica que se ha llevado a cabo en Navarra, que estamos, como ha dicho Patxi, en una coalición, pero esto, evidentemente, pues hace que en el día a día pues pueda haber opciones diferentes a la hora de tomar decisiones cotidianas, pero nuestros principios están claros, están recogidos en la ponencia y compartimos en gran mayoría, tanto con la base como en la dirección, no hay siquiera ninguna diferencia sustancial. De nuevo con Patxi Zabaleta. Le preguntan si es usted partidario de una coalición Abertzale para... No le preguntan. Dicen, ¿es usted partidario de una coalición Abertzale para Navarra? Y, sin embargo, la rechaza en la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Dónde está la diferencia? En la situación política de Navarra. Hemos dicho y comentado que desde hace un año no hay una presencia de abertzales, de nacionalistas, en el gobierno vasco, pero en Navarra, salvo un episodio en el gobierno Tano de un gobierno de coalición que duró 9 meses, en estos últimos, todos los años, desde 1980, siempre el gobierno ha estado en manos de un partido de derecha con características, en algunos aspectos incluso, de una derecha muy extrema, como es UPN. Estos días está en la prensa pues todos sus debates y actitudes ante la ley del divorcio, ante cualquier cuestión de derechos civiles o cualquier otra cuestión que pone en evidencia cuál es el carácter de este gobierno. Eso hace necesario unir todas las fuerzas en un esfuerzo táctico diferente. Pero, en cualquier caso, además, las coaliciones no suelen depender siempre de uno, dependen por lo menos de dos.
o más. Y en ese sentido nosotros hemos hecho sugerencias y volveremos a hacer sugerencias en algunas ocasiones para según qué elecciones y en cualquier caso creemos que en la CAF, en la Comunidad Autónoma Vasca, hay que levantar la alternativa de una izquierda abertzale que tenga unas características muy claras de izquierda, y eso es más necesario que nunca en la actualidad, porque en este año que lleva gobernando Patxi López no ha tomado ninguna medida política, absolutamente ninguna medida política que pueda calificarse como de izquierda. Arantxa Arce le pregunta, el Gobierno vasco va a presentar uno de estos días un nuevo texto sobre la base del plan de convivencia que entregó a los partidos a finales de marzo y que suscitó un rechazo general. ¿Qué espera Aralar? ¿Será el mismo perro con distinto collar, es decir, más de lo mismo? No conozco exactamente qué es lo que va a presentar el Gobierno vasco a ese respecto, pero sí creemos que en este tema habría que decir por lo menos dos ideas. Una primera es que la convivencia no debiera de ser el foro del debate y del contraste político, sino que debiera de ser algo que constituyese el común denominador de todas las fuerzas políticas y sociales, y que además estuviese basado precisamente en ese carácter de común denominador. He dicho en mi intervención que la sociedad nos exige ser capaces de poder compartir y de poder entender todos los sufrimientos. En ese sentido, yo creo que el llevar esa equiparación de la igualdad a los centros escolares es algo que compete, pero desde el respeto siempre a la autonomía de los propios centros y desde el respeto siempre a lo que tiene que ser la función educativa, sin que los políticos, que bastante trabajo tenemos con hacer bien nuestros propios cometidos, nos entrometamos en los trabajos de los educadores. En resumen, bueno, es un tema preocupante, pero es un tema en el que tendría que haber un acuerdo, tendría que buscarse un acuerdo posible que alcanzase, sin duda ninguna, a todos los grupos parlamentarios. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, yo en esta materia me parece que es mucho decir que vamos a tener un nuevo texto esta misma semana. Yo no sé quién ha hecho la pregunta, pero no es esa la información con la que contamos. De hecho, una de las cuestiones que venimos solicitando el resto de los grupos de la oposición es que efectivamente haya un texto refundido, sabiendo claramente qué es lo que quiere reformular del Plan de Educación para la PAC en este momento vigente el Gobierno vasco. Y lo que ha hecho hasta ahora ha sido un texto que han llamado la reformulación del texto que existía, una reformulación que tan solo cuenta con 38 páginas respecto a un plan que contaba con 200 páginas, esto lo digo para que veamos las dimensiones de uno y otro, que ha introducido dos objetivos políticos claros: darle centralidad a las víctimas en las aulas, cuando hay que tener en cuenta que el objetivo de las escuelas es siempre dar la centralidad a los alumnos y a las alumnas, nunca a las víctimas. Y segundo objetivo que ha querido introducir es, en nombre de la deslegitimación del terrorismo, la legitimación de las instituciones vigentes. Por tanto, no es un documento de educación para la paz, es un documento que incluye objetivos políticos y con esto estamos en desacuerdo. Si ahora, después del requerimiento de los grupos de la oposición, el Gobierno vasco retrocede y plantea un documento para la paz, para la educación para la paz, en un texto refundido, pues a partir de ahí se abrirá un nuevo diálogo y un nuevo debate. Pero yo creo que hay que dejar claro que lo que se ha presentado hasta ahora no es un documento de educación para la paz. De nuevo a Patxi Zabaleta le pregunta Luis Gurruchaga si podría decirnos una cosa buena a su juicio del actual Gobierno vasco. Bueno, pues qué duda cabe de que hay una cosa muy buena que aparece todos los días en la televisión. Están muy contentos. ¿Hasta cuándo? Sin duda ninguna tiene posibilidades de durar una legislatura y le escuchaba yo al lehendakari Patxi López en Euskal Telebista, antes decían que Arnaldo Otegi vivía en Euskal Telebista, ahora no, ahora viven otros. Sin duda ninguna
tienen voluntad de agotar la legislatura y tienen posibilidades matemáticas de hacerlo, por lo tanto, esa es la perspectiva en la que nos encontramos. Más del 80% de los asuntos en el Parlamento Vasco salen adelante con mayorías más amplias o diferentes a las que forman PSE y PP. ¿En qué basan entonces, le preguntan, su denuncia de gobierno frentista y que aplica el rodillo? Bueno, eso es una pauta de actuación en todos los parlamentos. Todo el mundo sabe que en todos los parlamentos del mundo normalmente las decisiones que se debaten no son mayoría sino una minoría. También en Navarra, con el gobierno de Sanz, el 80% de los asuntos suelen salir por unanimidad o se acercan posturas en muchos aspectos. Lo mismo sucede en diferentes ámbitos de la acción parlamentaria en cualquier otro sitio. Eso deja de lado que suele haber en cada ocasión pues X temas en los que se ejerce la confrontación ideológica, también la confrontación programática. Bueno, es un índice de todos modos y si constituye un intento del gobierno de Patxi López de ampliar la mayoría que le sustenta como gobierno a la colaboración de otras fuerzas, nosotros en concreto siempre estamos abiertos al diálogo y al debate, aunque normalmente en sus apariciones en la televisión no nos suelen mencionar, suelen decir queremos el diálogo con la oposición y no mencionan habitualmente a Aralar, que es el cuarto grupo parlamentario, pero eso es una cuestión que ya nos la ganaremos. Le preguntan qué efectos teme usted de la reforma de las cajas sobre las entidades vascas y qué le parece la estrategia de huida hacia adelante y, en todo caso, fuera de las fronteras navarras que ha emprendido Caja Navarra. Finalmente, ¿la bancarización de las cajas vascas podría reproducir el caso del BBV, es decir, la disolución de su entidad e identidad vasca? Pues ese es un debate muy serio del que solo ahora mismo conocemos algunos datos, y es que en la reunión de la semana pasada el acuerdo que trascendió por declaraciones de ambos, tanto del señor Rajoy como del señor Zapatero, fue que iban a modificar la LORCA en el sentido de que las cuotas participativas, que hasta ahora solo tienen derechos económicos, tendrían también derechos políticos. Naturalmente, eso da entrada a los inversores en las estructuras de las cajas y una vez que empiezan a tener pues capacidad de decisión, pueden transformar la naturaleza que ha sido de fundación pública de las cajas originadas. Pues allá en el siglo XIX, la primera fue, por cierto, en 1834, así, la de Jerez, y la segunda 4 años después la de Madrid, se fundaron con el objetivo de poder hacer competencia a las prácticas abusivas, a la usura, que en aquel momento había en los intermediarios financieros, y ocupan un nicho de negocio en la intermediación financiera muy grande. Por lo tanto, la primera pregunta que habría que hacerse es si es necesario cambiar su naturaleza o si la crisis les ha afectado en mayor medida que a la banca. Y parece que la respuesta es que no les ha afectado en mayor medida, aunque sí les ha afectado. Hay ya una caja que ha sido intervenida por el Banco de España y, por lo tanto, esa es una primera cuestión. ¿Y por qué esta celeridad? ¿Por qué esa excepcionalidad de que hayan llegado a un acuerdo en este tema cuando no han llegado a un acuerdo en otros temas? En 1920 había en España 102 cajas. Ahora hay alrededor de 50, parece que va a haber 20 o 25 y parece que están nucleándose estos movimientos, sobre todo alrededor de 2 cajas de mucho empuje, como son la Caixa y Caja Madrid. Pero también hay otras actuaciones, como la que se me pregunta luego, y estoy en profundo desacuerdo, en absoluto desacuerdo, con lo que está haciendo Caja de Ahorros de Navarra. Y parece que además es una actuación pues severamente criticable. En primer lugar, efectivamente ha constituido un SIP, un modelo de fusión fría con otras 2 entidades y abierta a algunas más, la Caja de Canarias y la Caja de Burgos. Y han establecido una banca, una pequeña banca, que se llama Banca Cívica,
y han repartido los espacios de actuación. La Caja de Ahorros de Navarra va a seguir existiendo como tal, la CAN, además de Navarra, en la Comunidad Autónoma Vasca, en La Rioja y en Aragón, mientras que la Caja de Burgos va a seguir también en los ámbitos tradicionales de su influencia como hasta ahora, y la Caja de Canarias pues también en su propio entorno. Pero en todos los demás sitios, por ejemplo en Madrid, va a haber una entidad común que tiene carácter de banco y se llama Banca Cívica. Nosotros creemos que esa unión, por mucho que se quiera considerar una fusión fría, tiene una interconexión por los riesgos que están recíprocamente asumidos, y además que sólo así, mediante esa asunción, cumplen los requisitos que se les exigen pues desde el Ministerio de Economía y desde el Banco de España. En ese sentido, creemos que se está corriendo el camino de una privatización que no está políticamente justificada. Además, Caja de Ahorros de Navarra, nosotros le hacemos objeto de una crítica política permanente. No cumple con los requisitos de la LORCA, que antes he mencionado, la Ley Orgánica de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, pero es que tampoco cumple con la legislación de Cajas de Ahorros de Navarra. Navarra tiene competencias en el mejoramiento, igual que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, y además esas competencias de alguna manera fueron desarrolladas mediante una ley foral y mediante un decreto foral que no se cumplen. Se aplican unos estatutos convenidos entre el Ministerio de Economía y el Gobierno de Navarra sucesivamente. El primero fue en 1976, en tiempo de Suárez y Fuentes Quintana. Y después, como había una disposición transitoria allí que decía que cualquier modificación de estos estatutos tendrá que hacerse también nuevamente por convenio, se ha buscado ese cauce contra el que hemos interpuesto, incluso sin éxito, por cierto, pero la falta de éxito ha sido porque no se ha entrado al fondo del asunto. Se han interpuesto pleitos por nuestra parte, contenciosos administrativos hasta el Tribunal Supremo, pero se sigue aplicando esos estatutos. Estatutos que, por cierto, no se publican en ningún sitio, en ningún boletín oficial. Por lo tanto, la virtualidad de ser exigibles o aplicables a terceros habría que ponerlo en duda. Y esta es una reflexión que se hace en un libro publicado por el propio Parlamento de Navarra este año, que se llama Política Parlamentaria de Navarra. Su autor es Miguel Izu y ha sido publicado por el propio Parlamento. Habrá que colegir que sin leerlo por muchos parlamentarios, ¿verdad? Pero eso tampoco suele ser muy extraño. ¿Aysane quiere decir algo en relación con las cajas de ahorro vascas? Sí, bueno, yo considero, añado simplemente a eso, que nosotros hemos estado por la fusión de las cajas. Consideramos que estratégicamente esa es una opción en la que cometieron un error los que no se posicionaron a favor de esa opción, que fueron diferentes fuerzas políticas, el propio Partido Socialista, el PP, también la izquierda abertzale, pues representativa de la sensibilidad de Batasuna, también algunos sindicatos, pero en cualquier caso creemos que eso es una necesidad objetiva. La Federación y Confederación Vasca de Cajas de Ahorros debería haber estudiado, sondeado la posibilidad de una unión estratégica que podría haber revestido en primer lugar la fórmula del SIP, de la fusión fría que la Caja lo ha aplicado con otras entidades de fuera, pero en cualquier caso existen en el ambiente económico unas preguntas a las que habrá que dar respuestas. Perdón, si quieres añadir algo. Muy bien. Teniendo en cuenta que el mundo de Batasuna se va a incorporar al espacio político normalizado, despegándose de ETA, le preguntan cómo ve el futuro del espacio correspondiente a la izquierda nacionalista, es decir, Aralar, EA, ANV, Baserre. ¿Se formará un nuevo partido? ¿Tienen miedo a desaparecer? Miedo a desaparecer si se cumplen los objetivos por los que fuimos creados, ninguno, empezando por la última, ¿verdad? Como decía Groucho Marx, respóndase primero a la última pregunta. Y en segundo término, nosotros creemos
igual que opinan también pues, nuestros compañeros de coalición de Eusko Alkartasuna y otros, que tenemos que influir y que tenemos que impulsar y empujar bueno, pues, para que se dé el paso de la pacificación. No creemos que la hipótesis de la separación de Batasuna con respecto a ETA es la mejor. Creemos que hay una mejor, que sería el cese unilateral en la práctica de la lucha armada por parte de ETA y el desembarco, entre comillas, de todo lo que es bueno, pues la fuerza social y política de Batasuna en la política. En esa hipótesis nosotros tendríamos que hacer unas valoraciones positivas, pero esa hipótesis es para la que estamos trabajando y para la que seguiremos trabajando hasta que se cumpla, y creemos que nuestra aportación, que es ideológica, tiene también resultados, y tiene resultados seguramente más importantes que cualquier otro tipo de lucha. Por lo tanto, cuando se llega a esa situación, nos sentiremos muy satisfechos. En cualquier caso, en nuestro documento que ha mencionado antes Ainzane del cuarto Congreso se hace una previsión a medio plazo muy clara, y es que en el ámbito político abertzale de Euskal Herria, tanto de Navarra como de la Comunidad Autónoma Vasca, existen dos grandes espacios políticos, sin que eso sea una obligación de acatamiento para nadie, pero existen dos grandes espacios políticos, uno de centro-derecha, un centro progresista, que está ocupado en buena parte por el Partido Nacionalista Vasco, y una izquierda plural, que nosotros en nuestros lemas solemos denominar civil eta zabal, y que es sin duda ninguna aquel que tenemos que tener voluntad de conformar y que se conformará, y que nosotros no tenemos voluntad de ser exclusivos en esa conformación, pero para cuya constitución estamos trabajando. Desde el diario de ella, Camino le pregunta, en caso de que EA llegue a un acuerdo global con la izquierda abertzale y legalizada para próximas elecciones, ¿aceptaría la inclusión de miembros de Batasuna en los lugares correspondientes a EA en las candidaturas de Nafarroa Bai? Nafarroa Bai es una coalición que estamos preparando para las elecciones de 2011, y hasta ahora hemos firmado nosotros un preacuerdo con Eusko Alkartasuna, y estamos negociando también con el Partido Nacionalista Vasco, y hemos tenido ya unos avances muy considerables, aunque aún no está cerrada esa negociación. En este sentido, nosotros tenemos ahí una exposición de principios muy clara, muy firme, y en la cual estamos de acuerdo, y en ese acuerdo nosotros nunca hemos cerrado ninguna puerta, pero en ese acuerdo. Incluso allá en el 2003-2004 existió en un momento dado una negociación con la entonces existente Herri Batasuna. Era los tiempos en los que hubo la proclama de Vergara, que tenía 4 puntos, y entre ellos fundamentalmente el derecho a decidir, y nosotros me acuerdo que les dijimos, esos 4 puntos son aceptables si se les añaden 2 más. Uno, el que ahora ya proclaman ellos mismos, la utilización exclusiva, radicalmente exclusiva, de los cauces políticos, y la segunda condición era la defensa y valoración positiva de la pluralidad en los términos que ya estaba además escrito en el acuerdo de Lizarra-Garazi. Esa posibilidad de acuerdo no fue posible, pero no por nosotros. En cualquier caso, volviendo al tema, nosotros consideramos que lo que tenemos firmado está firmado, y lo demás corresponde decirlo a los demás. Siempre mantendremos una actitud abierta en cuanto a la participación, pero firme, rigurosamente firme, porque creemos que es nuestra obligación, incluso con el riesgo de poder parecer, o incluso de llegar a ser, antipáticos, o de poder parecer pues condicionantes, pero tenemos la obligación, para eso existe Aralar, de ser rigurosamente radicales en la exigencia de esos principios, y con ese bagaje nosotros tenemos que tener las puertas abiertas. Isabel Salud, del Partido Comunista de Euskadi, le pregunta si cree que la independencia nacional traerá más justicia social y qué opina del derecho a decidir en el ámbito económico. Sin duda ninguna, el derecho a decidir en el ámbito económico es un tema muy importante, y nosotros, y yo lo he hecho en mi propio discurso, defendemos que la empresa tiene que ser no solo
un sitio y un ámbito de producción, sino un ámbito de convivencia, de negociación, de formación y, por lo tanto, también de compartir decisiones. Las empresas que son capaces de llegar a compartir decisiones son empresas con futuro. Las empresas cuya relación es exclusivamente la del ordeno y mando en sus diferentes niveles, ya sabemos que eso en las empresas grandes no es una receta que se pueda aplicar pues mecánicamente, son empresas que van a tener dificultades en el futuro. En ese sentido, sin duda ninguna, nosotros somos partidarios del derecho a decidir en cada sitio y en cada ámbito de una manera, por supuesto, realista. Y en segundo término, nosotros creemos que la independencia sí puede traer avances sociales y sí puede traer solidaridad. Creemos que precisamente el riesgo de exclusión, por ejemplo, de los inmigrantes, por ejemplo, de los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo protagonizan en este momento en Europa los Estados, no las naciones. Y por lo tanto, en este debate, que ya que se me plantea por una militante del Partido Comunista, a la cual evidentemente respeto, pero este debate es muy antiguo, es muy de siempre, nosotros desde la izquierda, el nacionalismo no es una ideología, yo esto lo he escrito en muchos sitios. ¿Por qué? Pues porque hay nacionalistas de derecha y nacionalistas de izquierda. Nosotros afirmamos desde la solidaridad como primera reflexión ideológica en la que nos movemos, que el derecho a decidir no va contra ninguna de las solidaridades, sino que puede ser un elemento efectivo y positivo también en ese aspecto. Su grupo ha presentado una iniciativa en el Parlamento Vasco para que el Gobierno español pida perdón por el bombardeo de Guernica y le preguntan por qué un gobierno heredero del de 1937 debería pedir perdón por el bombardeo llevado a cabo por el gobierno fascista alemán. Bueno, sin duda ninguna, la sucesión institucional, aunque sea de signo diferente, es una cuestión que no solo en los ámbitos políticos, sino también en los económicos y sociales es constante. Las deudas que haya asumido, hemos hablado tanto de Grecia que voy a cambiar de ejemplo, las deudas que haya asumido el gobierno laborista de Gran Bretaña, igual que aquellos activos que pueda tener en cualquier ámbito, los va a gestionar el gobierno siguiente, que al fin y al cabo no es sino la representación y el gestor de los bienes comunes de un Estado. Por lo tanto, esa sucesión existe. Y además se ha puesto en práctica. El gobierno alemán en concreto ha pedido perdón en muchas ocasiones, incluso pues por el Holocausto y por otras muchas actuaciones. Por lo tanto, esa es una petición normal. La continuidad institucional es diferente de los que son en cada momento protagonistas en detentar esa representación. El gobierno de Patxi López ha heredado los activos y los pasivos del gobierno del señor Ibarretxe. Aintzane, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo, además de recordar que efectivamente ha habido países que han pedido perdón también al pueblo de Guernica, como es el caso alemán, aunque no sea una situación mimética exactamente, ¿no?, de herencia institucional. También quiero recordar que, por ejemplo, el gobierno ruso iba recientemente a pedir perdón al pueblo polaco. No estamos ante algo nuevo, pero es que además en este país estamos, desde nuestro punto de vista, poniendo el foco del sufrimiento única y exclusivamente en las víctimas de ETA, y parece que algunos quieren trasladar un relato de nuestro sufrimiento que empieza y acaba con ETA. Y quiero recordar que el anterior gobierno vasco pidió perdón a las víctimas de ETA por el olvido, que no pidió perdón a ninguna otra víctima, porque en ese momento se decía que, sobre todo siendo ETA la que estaba en activo, pues, y siendo ETA la que había generado más víctimas en la historia reciente de nuestro país, era necesario que primero se pidiese perdón a las víctimas de ETA. Quiero recordar que a día de hoy hemos aprobado una ley de reconocimiento de las víctimas de terrorismo, sí, que reconoce también a otras víctimas que no son de ETA, pero sin embargo, víctimas que están reconocidas en esa ley no se les ha pedido perdón institucional.
Esto quiero destacarlo porque se nos olvida. Las víctimas del GAL y otro tipo de grupos armados que sí están reconocidas como grupos terroristas, esas víctimas no han tenido ninguna petición de perdón institucional por parte ni del anterior gobierno y mucho menos de este gobierno. Y creemos sinceramente incluso que desde el gobierno vasco, de este gobierno vasco liderado por los socialistas, hay incluso una necesidad mayor de pedir perdón a las víctimas del GAL. Esto no se está produciendo ni está en el debate y, por tanto, en este momento en que algunos quieren poner única y exclusivamente el foco en una dirección, nosotros creemos que hay que reconocer, hay que, de alguna manera, hacer ver que existen otros sufrimientos, otras víctimas que nunca han tenido petición de perdón institucional por ninguna parte. Y algunos de ellos son, efectivamente, pues, todas las víctimas del franquismo y, en concreto, el pueblo de Guernica, porque es símbolo de lo que fue el franquismo, la barbarie del franquismo en nuestro pueblo, y porque es símbolo también de la paz. Y, por tanto, no creemos que, en fin, debería de haber ningún problema por parte del Gobierno español para realizar esta petición de perdón. Insisto, cuando una y otra vez se ha insistido en que, aunque no tengamos una relación directa como instituciones vascas y Gobierno vasco, en este caso, en relación a las víctimas de ETA, sí que hemos solicitado perdón institucional por el olvido. Por tanto, ¿por qué no se puede hacer esto otro? Muchas gracias. Pues ya para terminar, siento que no podamos ya abordar otras preguntas. Estas dos. Le preguntan a Patxi Zabaleta qué modelo de Europa plantea Aralar, Europa de los Estados, Europa de los pueblos, y también le preguntan qué valoración de los 4 meses de presidencia española de la Unión Europea le merece la gestión de Rodríguez Zapatero. Nosotros, sin duda ninguna, que hemos concurrido a las elecciones al Parlamento Europeo en coalición con otras fuerzas, encabezaba la lista ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, hemos defendido el modelo de la Europa de los pueblos. Creemos que Europa, precisamente con los últimos ejemplos, pone en evidencia que tiene que superar la estructura de protagonismo excluyente en muchas ocasiones de las instituciones comunes que hacen los Estados de la Unión. Y además nos parece que eso tiene unas consecuencias perjudiciales para los derechos sociales y precisamente el carácter social de Europa, el modelo social europeo, es algo que hay que preservar y que todas las izquierdas, sean del carácter que sean, debemos proponer como una preocupación prioritaria. No podemos cerrar los ojos al riesgo de que en el sur de Europa se cree una franja de estados pobres, igual que en el sur de Norteamérica existe esa realidad que no es sostenible a largo plazo y que es muy grave, como ponen en evidencia también los esfuerzos en materia sanitaria y seguramente en otras materias en el futuro se están llevando a efecto. ¿Qué decir de la presidencia de Zapatero? Creemos que los envites tan tremendos, los zarpazos de la crisis en el propio Estado no le permiten dedicarse más que en ocasiones pues a tapar fuegos y a tapar agujeros en el propio Estado y por lo tanto no está ejerciendo esa presidencia. Pero además el propio protagonismo que han asumido pues la canciller Merkel o el propio presidente Sarkozy en este caso concreto de la posibilidad de suspensión de pagos de Grecia supone que queda en segundo término el presidente de turno. Por otro lado, las presidencias de turno son un sistema condenado necesariamente a ser figuras de segundo orden, porque cuando toca que la presidencia la ostenta pues un Estado que económicamente, políticamente tiene poca iniciativa, naturalmente esa presidencia pasa desapercibida y hay muchas ocasiones en las que los ciudadanos y ciudadanas de Europa no sabemos quién está presidiendo la Unión y es que no tiene relevancia ese puesto, por lo tanto hay que poner en crisis o hay que analizar la propia figura de la presidencia, pero en cualquier caso da toda la impresión de que así como Aznar se quería lucir, pues también Zapatero se quería lucir, pero no está teniendo buenas épocas. Muchas gracias.
Pues va a despedir el acto don Víctor Pérez de Zúraga en nombre de las entidades patrocinadoras del Fórum Europa Tribuna Euskadi. Sí, buenos días a todos. Dar las gracias a Aintzane Zenarro, a Patxi Zabaleta por su presencia en esta Tribuna Euskadi del Fórum Europa. Y la ponencia, yo creo, de Patxi ha sido un llamamiento claro y decidido a la paz y a la política basada en el diálogo y en dando peso a los aspectos sociales. También creo que ha hecho una apuesta clara y decidida por la normalidad, contemplando la pluralidad y la diferencia para conseguir la paz vasca. Y también me ha llamado la atención el reconocimiento a la importancia también lo ha reconocido, de la innovación, la formación de la empresa, no solo como unidad de producción, sino como unidad de diálogo, de negociación, y como me imagino que es en su mente y en la de todos, como generadora de riqueza, bienestar y trabajo. Dar las gracias en nombre de los patrocinadores BBK y Petronor a todos ustedes por su asistencia a este foro. Y bueno, pues ya no sé si cerramos esta temporada o todavía no, pues en próximos eventos pues les implicamos a todos aquí, les invitamos a seguir asistiendo. Mila esker, etortxagatik eta beste bat. Okay.